Saludos poderosos, estimados amigos. Espero que se encuentren todos muy bien. Les traigo la tercera parte de la historia de la lengua y la literatura española. En capítulos anteriores estuve hablando sobre la prehistoria y la edad romana y la edad media. Así que, de acuerdo al tiempo cronológico, le sigue la edad moderna. Este es un tiempo de nuevos comienzos y transformaciones. Es un antes y un después para las artes en general. Bueno, el Renacimiento es realmente un apasionamiento total. Se inició en Italia y comenzó alrededor del siglo XIV y se caracterizó por la recuperación de las formas y los valores de la antigua cultura clásica grecolatina, así como nuevas formas de expresión artística y literaria. Los artistas del Renacimiento florentino, tales como Leonardo da Vinci, Rafael y Miguel Ángel, sentaron las bases de esta corriente estética que es previo al barroco, del que también hoy vamos a hablar un poquito. Con este renacer artístico, lo que se quiso hacer fue superar a la Edad Media, que fue un momento negro para las artes, el oscurantismo de la historia literaria y por su poca calidad artística. El Renacimiento en España nace en el año 1492 con el descubrimiento de América, pero también junto con un hito de las letras muy importante de destacar, con la aparición del libro La gramática castellana de Antonio Nebrija, también en el año 1492. Algunos historiadores dicen que España sufrió un cierto retraso o demora con el ingreso de la corriente del Renacimiento y que fue a causa de la Reconquista. Algunos argumentan que la Reconquista, la expulsión musulmana y de los judíos, con esto tuvieron un impacto, vamos a decir, negativo en la cultura y en la economía del país. Sin embargo, otros argumentan que la Reconquista en realidad contribuyó al Renacimiento al permitir que España se convirtiera en una nación unificada y mucho más fuerte y con la capacidad suficiente para sumarse a esta corriente. Al menos yo no sé si hay una postura clara ya y definitiva sobre si la Reconquista retrasó o no el Renacimiento en España. También pudo deberse, dicen, a que el descubrimiento de América, vamos a decir que ocupó todas las miradas, todas las atenciones y los recursos se centraron mucho en la conquista de América. Y hay quienes dicen que fue así. Sin embargo, si hay personas que están escuchando esto y quieran echar luz sobre este tema, todos serán bienvenidos, porque acá tenemos que construirnos todos, porque estamos hablando de superar el oscurantismo. Bueno, entonces todo es bienvenido. Comentarios que nos echen luz y sabiduría sobre este punto. El Renacimiento español se caracterizó por la dignificación del ser humano, por la defensa de su libertad y la justicia. Estos valores se reflejaron en todas las formas de arte y contribuyeron a una cultura diversa que también influyó en el mundo. Esa mentalidad responde a la doctrina humanista, el humanismo. Qué hermosa esa palabra, ¿verdad? Por esa valoración del mundo grecolatino y el antropocentrismo, que el antropocentrismo sería que el hombre es el centro del universo. Ese hombre se sentía capaz de dominar el mundo con sus descubrimientos en todas las áreas. El hombre que se creía
capaz de crear su propio destino. Sin embargo, el antropocentrismo también fue objeto de críticas por parte de diversas corrientes filosóficas y científicas, que cuestionaron esa posición privilegiada del ser humano en el mundo. Es que él se sentía el hombre del Renacimiento, como Leonardo da Vinci, quien es reconocido como el hombre universal del Renacimiento. Así se sintió tal vez también los reyes de España, Cristóbal Colón y los hombres de esa corona, de la corona española, que iban fundando ciudades, que descubrían que ya existían otras civilizaciones antiguas y sus tesoros en América. Sí. En ese tiempo, pues, en tiempos del Renacimiento, entonces, por sobre los sentimientos, primó la razón, el equilibrio, la armonía. Entonces, nace el nuevo ideal de hombre, el caballero perfecto, el hábil poeta, el nuevo guerrero y también un ideal de belleza y de naturaleza donde la mujer y el amor se presentan muy idealizados. Aquí en el Renacimiento se describe el mundo no como es, sino como debería ser. A ver, pero ¿qué era la cultura clásica para los escritores renacentistas? Básicamente significa que se inspiraron en la cultura de la antigua Grecia y de Roma, de que ya veníamos hablando, para crear obras literarias de gran calidad y originalidad. Entonces, ese estudio de los clásicos grecolatinos los llevó a esa renovación que ya dije, renovación de formas en los temas literarios, y fue a partir de autores como por ejemplo Homero, Virgilio, Ovidio y Horacio y Petrarca, muy importante Petrarca. Entre los humanistas españoles más destacados se encuentran Juan de Valdés, quien escribió Diálogo de la Lengua. Este libro ubica a la lengua castellana al nivel de otras lenguas, de prestigio, sobre todo el latín. También encontramos a Francisco de Vitoria y Bartolomé de las Casas, ambos clérigos que defendieron a los indígenas de América Latina, y de hecho Bartolomé de las Casas escribió Memorial de Agravios y los remedios y de denuncias, y fue algo así como el defensor universal de los indígenas. Acá tengo mi amado libro de filosofía donde leo mucho sobre estos dos grandes. Realmente los aprecio muchísimo. Bartolomé de las Casas, si quieren leer al respecto de su biografía por lo menos y algo de su obra, entonces les recomiendo. Les quería mostrar mi libro. Estos pensadores tuvieron gran influencia en la cultura y en la política de su época, y sus ideas contribuyeron a sentar las bases para el desarrollo del pensamiento moderno en España. También seguramente recuerdan la obra La Araucana. Eso estudiamos en el colegio. Normalmente está dentro de nuestra plantilla estudiar literatura. La Araucana de Alonso de Ercilla, del año 1569,
¿sí? Esta es una obra renacentista que trata sobre la conquista de Chile y la resistencia de los indígenas mapuches. Es épico, emula su estilo a esa obra que les hablé la vez anterior, en el capítulo anterior sobre la Farsalia. No sé si recuerdan que hablé de Lucano, que era amigo de el emperador Nerón, y lo sentenció a muerte por celos, sí, por celos, porque Nerón también era poeta y no quería competencia, se deshizo de su amigo y le sentenció a muerte. Y Lucano, hasta la última gota de vida que tuvo, declamó las poesías contra Nerón. Bueno, pero la Farsalia, entonces, me estoy yendo. Lo que quiero decir es que es un poemario que habla sobre la vida y de cómo, de la importancia, más bien, la importancia de las obras greco-romanas para la inspiración literaria. Bueno, eso por un lado, el Renacimiento. Ahora, el Barroco. El Barroco nace y se extiende entre los años 1600 y 1750 aproximadamente, y se caracterizó por, más que nada, fuertes disputas religiosas entre los países católicos y protestantes, así como grandes problemas políticos entre los estados absolutistas. También donde la burguesía comenzaba a tratar, o a cimentar, mejor decir, el capitalismo, ¿sí? Después podemos ampliar en algún momento esto. La literatura barroca española era compleja en los recursos formales. Dos fueron las corrientes más importantes: el culteranismo y el conceptismo. El culteranismo o gongorismo, aquí se valoraron obras con figuras retóricas que hacían cultas las obras literarias, la riqueza verbal, por ejemplo, y la ornamentación exagerada. Su principal representante fue Luis de Góngora. En el Renacimiento, en el conceptismo, se valoró en cambio el contenido que fue superior. Era más importante el fondo que la forma, digamos, de alguna forma. Francisco de Quevedo es uno de sus exponentes más importantes, o quizás el más importante. Bueno, en arquitectura habrán visto una sobrecarga de adornos por sobre la elegancia refinada del Renacimiento. También verán la moda barroca muy recargada, las mujeres con aquellos pollerones en copa súper hinchada, llena de flores y moños sobre todo, ¿verdad? Es que el barroco fue la cultura de la imagen, una estética más bien teatral y escenográfica. Bueno, y así. Y por último voy a hablar brevemente sobre el siglo de oro español. Bueno, el siglo de oro español fue un movimiento literario que nació dentro del barroco. Es un periodo que abarca aproximadamente desde mediados del siglo XVI hasta mediados del siglo XVII. En el siglo de oro español nacieron obras maestras de las más importantes. En el teatro se caracterizó por la creación de obras que reflejan la realidad social de la época, política y religiosa.
así como la creación de personajes mucho más complejos y el uso de un lenguaje poético. Los cultores del teatro del siglo de oro español fueron Tirso de Molina, con su obra El burlador de Sevilla y Convidado de Piedra, y Condenado por Desconfiado y La celosa de sí misma. Calderón de la Barca, Calderón, La vida es sueño y El gran teatro del mundo. Yo pienso que Calderón merecería tener un capítulo aparte realmente. Luego tenemos, no puedo bajar todos mis libros, le amo a Lope de Vega, Fuente Ovejuna, su obra maestra. También El perro del hortelano, El perro del hortelano. ¿Recuerdan esa frase que se usa mucho? Bueno, de ahí viene. En fin, entonces la literatura, los escritores más importantes de la literatura del siglo de oro español, encontramos a Garcilaso de la Vega, quien utilizó la forma poética de las églogas. La égloga es un género literario sobre temas de la naturaleza y la vida en el campo. ¿Sí? Quizás lo romántico pasa por ahí. Sus personajes suelen ser entonces pastores y gente rural. Y Francisco de Quevedo, un escritor inmenso que utilizó la sátira, una forma literaria que tuvo su origen también, por supuesto, en la literatura clásica, para crear obras, digamos, sátiras, sí, ¿cómo se dice esa palabra? Mordaces. Una obra mordaz, como El Buscón. Acá tengo el libro, les quiero mostrar realmente El Buscón. Este es el libro 2. El libro 1 lo presté y todavía no lo puedo recuperar. Bueno, luego tenemos El Lazarillo de Tormes, que es una obra picaresca. Este es los lazarillos de la literatura, pero quiero contarles de que realmente tengo varias versiones. Esta es la aumentada de Hurtado de Mendoza, pero también en algún momento pienso que vamos a hablar del Lazarillo de Tormes porque lo merece. El Lazarillo de Tormes es una novela picaresca de quien realmente se dice que es anónima, no se conoce el autor, pero de ahí, por eso merece que hablemos del Lazarillo, por sus versiones, por su obra aumentada también. No me quiero perder. Sí, es un hito de la iluminación por sus características, por ser autobiográfica, de un antihéroe que también busca superarse en la vida, y la obra discurre en eso, ¿verdad? En un antihéroe total. Es que es importante esta novela por su tinte irónico, por su diálogo con mucha solvencia, con mucha soltura. Y a mí me gustó mucho también porque respeta ese orden cronológico que todavía era importante en la novela del tiempo, ¿verdad? Es que la novela picaresca se destaca dentro de la producción del siglo de oro español por ser original y realista frente al idealismo y la religiosidad de la literatura medieval, con los libros de caballería que estábamos hablando el sábado pasado, con novelas que más bien tenía que ver con batallas y todo esto, ¿verdad? Y bueno, vamos a hablar entonces en algún momento sobre el Lazarillo de Tormes y otras cuantas cosas más. Bueno, pero el autor más importante de todos los escritores, y acá están solo algunos, del siglo de oro español, es sin duda alguna, suenen los clarines, Don Miguel de Cervantes y Saavedra, sí señores.
es uno de los grandes genios de la literatura universal y su obra cumbre, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, su nombre largo. Esta obra es considerada una de las mejores novelas de todos los tiempos. Y realmente les recomiendo, ojalá que tengan la oportunidad de leer esta obra, porque se van a encontrar con un montón de momentos narrados que son fabulosos, con los personajes que por poco no nos estiran del pelo o de la ropa para llevarnos hacia ellos, a ese tiempo, con una maravillosa descripción muy mágica de cada medio ambiente narrado. Yo pienso que no tiene desperdicio. Lo que sí tiene desperdicio es el tiempo que no le dedicamos a leer esta obra. Esta obra que realmente fue publicada en 2 tiempos, tiene 2 libros. Uno publicado en 1605 y el libro 2 que se publicó en 1615. Un año después, en 1600, Miguel de Cervantes fallece el 22 de abril de 1616, día y año que también fallecieron William Shakespeare, el mismo día, el mismo año, Inca Garcilaso de la Vega, entre otros escritores que nacieron y fallecieron ese mismo día. Una increíble coincidencia, por la cual esta fecha es muy importante y fue declarado el Día Internacional del Libro por el organismo, por la UNESCO. Y así, bueno, si me van a dejar hablar. Bueno, próximamente, y no digo cuándo, voy a trabajar, voy a grabar y subir el contenido que sea necesario, 1 o 2 o 3 videos para hablar sobre el Quijote, ¿verdad? Bueno, es muy importante que también les cuente que yo hice un trabajo a nombre de Don Quijote y su caballo Rocinante y Sancho Panza y su amado Rucio, ¿verdad? Burro, pero no recuerdo cómo es que lo dicen. Lo que es el burro, no estoy recordando. Bueno, amigos, esto es todo por hoy. Espero que haya sido de agrado de ustedes. Recuerden que este contenido es breve y muy elemental, así que si gustaron del tema, les aliento a investigar sobre estos momentos de la historia del arte que hoy recordamos, el Renacimiento, el Barroco, el Siglo de Oro español. Y si quieren que más adelante profundicemos estos temas, va a ser necesario que me lo dejen escrito. Y con todo gusto lo organizamos. Así que les agradezco mucho la compañía, la cual valoro muchísimo, porque yo soy muy consciente de que no puedo competir, lo voy a decir, lo digo, no puedo competir con la farándula, con los videos musicales, con el baile, con la danza. A pesar de que soy muy divertida, bailaría si fuera necesario, pero yo pienso que no. Vamos a dejar la danza para los momentos de distracción. Es que no se puede competir con canales que ofrecen ese tipo de distracción, y está correcto. Cada cosa tiene su público, ¿verdad? Porque este canal es quizás un poquito más aburrido en ese contexto, pero entiendo que están los que tienen que estar y yo me conformo y soy muy feliz con la cantidad de gente que pueda llegar, y está correcto. Súper bien. Yo me siento feliz desde el hecho que me siento a estudiar, a leer y a grabar y a investigar y a tratar en lo posible de no equivocarme o no equivocarme tanto al menos. Así que estoy súper feliz con los leales de la literatura, los amigos que están aquí, y muchas gracias. Gracias en serio. Pero bueno, antes de concluir definitivamente, yo quisiera terminar leyendo un segmento breve de la obra de Don Quijote de la Mancha, en el capítulo 8, muy conocido por muchos, sobre la pelea que tuvo Don Quijote contra un molino de viento. Bueno, donde espero que puedan apreciar
lo jocosa que es la narración, pero también sus ornamentos estilísticos. Así que bueno, voy a leerles un poquito. Me esperan un rato. Acá está. Esta vez ya le puse un separador. La otra vez también le puse, pero no sé qué pasó, se cayó. Bueno, voy a ponerlo así. Dice, capítulo 8. Del buen suceso y el valeroso Don Quijote tuvo en la espantable y jamás imaginada aventura de los molinos de viento, con otros sucesos dignos de feliz recordación. Bueno, en esto descubrieron 30 o 40 molinos de viento que hay en aquel campo, y así como Don Quijote los vio, dijo a su escudero: la aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear, porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 o poco más desaforados gigantes, con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer, que esta es buena guerra y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra. ¿Qué gigantes?, dijo don Sancho Panza. Aquellos que ves allí, respondió su amo, de los brazos largos que los suelen tener algunos de casi 2 leguas. Mire vuestra merced, respondió Sancho, que aquellos que ve allí se parecen, no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son aspas que, volteadas del viento, hacen andar la piedra del molino. Bien parece, respondió don Quijote, que no estás cursado en esto de las aventuras. Ellos son gigantes, y si tienen miedo, aquí, estate y ponte en oración en el espacio que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla. Y diciendo esto, dio de espuelas a su caballo Rocinante, sin atender a las voces que su escudero Sancho le daba, advirtiéndole que sin duda alguna eran molinos de viento y no gigantes aquellos que iba a acometer. Pero él iba tan puesto en que eran gigantes que ni oía la voz de su escudero Sancho, ni echaba a ver, aunque estaba ya bien cerca, lo que eran. Antes iba diciendo en voces altas: «Non fullades, cobardes y viles criaturas, que un solo caballero es el que os acomete». Levantóse en esto un poco de viento y las grandes aspas comenzaron a moverse, lo cual visto por don Quijote dijo: «Pues aunque mováis los brazos más gigantes, briareo, me lo habéis de pagar». Y en diciendo esto y encomendándose de todo corazón a su señora Dulcinea, pidiéndole que en tal trance lo socorriese, bien cubierto de su rodela, con la lanza en el ristre, arremetió con todo el galope de Rocinante y embistió con el primer molino que estaba delante, y dándole una lanza en el aspa, la volvió el viento con tanta furia que hizo la lanza pedazos, llevándose tras sí el caballo y al caballero, que fue rodando muy maltrecho por el campo. Acudió Sancho a socorrerle a todo el correl de su asno, y cuando llegó halló que no se podía menear. Tal fue el golpe que dio en él Rocinante. «Váleme Dios», dijo Sancho, «¿no le dije yo a vuestra merced que mirase bien lo que hacía, que no eran sino molinos de viento, y no lo podía ignorar, sino quien llevase otros tales en la cabeza?» «Callas, amigo Sancho», respondió don Quijote, «que las cosas de la guerra más que otras están sujetas a continua mudanza. Cuanto más que yo pienso, y así es verdad,
que aquel Fabio Frestón que me robó el aposento y los libros ha vuelto estos gigantes en molinos, por quitarme la gloria de su vencimiento. Tal es la enemistad que me tiene, mas al cabo, han de poder poco sus malas artes contra la bondad de mi espada. Dios lo haga como puede, respondió Sancho Panza, y ayudándole a levantar, tornó a subir sobre Rocinante, que medio despaldado estaba, y hablando en la pasada aventura, siguieron el camino del puerto Lápice. Colorín colorado. Muchísimas gracias por la compañía. Nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao.